tal vez si nos puede ayudar con la introducción. Bueno, muy buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Medicina, es un honor presentar el día de hoy un foro que para todos es importantísimo, es muy relevante, ya que no es una discusión local, es una discusión mundial que se viene dando hace muchísimos años en relación a la atención adecuada, a la atención oportuna, a la atención de excelencia de aquellos enfermos que tienen padecimientos de muy larga data y que no encajan ni en el grupo pediátrico ni en la, ni en adultos. Entonces, es muy importante poder saber cuáles son los pacientes estos, qué es lo que se debe hacer con ellos y cómo poder manejarlos adecuadamente. Vamos a dar inicio entonces al foro y esperando que sea de provecho, que estoy seguro que sí será. Muy amables, buenas noches. Eh, bueno, buenas noches. Mi nombre es Alberto Morales Bejarano. Eh, yo junto con un grupo de profesionales interdisciplinarios fundamos la Clínica Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y desde entonces, ya casi 40 años, hemos venido trabajando sobre la temática alrededor de nuestros adolescentes y jóvenes. La Academia Nacional de Medicina ha venido apoyando esfuerzos en ese sentido de dar a conocer, divulgar, sensibilizar sobre las necesidades de esta población. Y hoy con este foro que hemos llamado Atención Adecuada en la Caja Costarricense de Seguro Social de Adolescentes y el rol del Hospital Nacional de Niños, pues empezar a generar y favorecer esta discusión. Voy a presentar a las personas que van a ser los expositores y luego voy a hacer Me quedé sin internet. una pequeña introducción. Nos acompaña el doctor Carlos Jiménez Herrera, quien es médico pediatra, director general ahí del Hospital Nacional de Niños y profesor de pediatría universitario de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña la doctora Daniela Carvajal Rilloni, médica pediatra, jefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y profesora de pediatría de posgrados de la Universidad de Costa Rica. También está el doctor Marcos Díaz Alvarado, quien es médico especialista en salud pública y en psiquiatría de adolescentes y fue el director del programa de atención integral a adolescentes de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y finalmente, el licenciado Maynor Sequeira Solano, quien es miembro del equipo profesional de nivel central y funcionalmente coordinador del programa de atención integral a adolescentes de la Caja Costarricense del Seguro Social. Él es trabajador social y psicólogo. Eh, si querés, empecemos con la primera diapositiva. Eh, rápidamente, eh, tal vez eso, ok, gracias. Rápidamente para ubicarnos nosotros en salud y en otros temas, se ha empezado a hablar de que la edad de intervención, cuando hablamos de población adolescente y joven, debería considerarse ya no solo hablar de los adolescentes de 10 a 19 años, 11 meses, sino que extendernos en el ámbito de las intervenciones por lo menos hasta los 25 años para que las intervenciones tengan impacto, porque hemos visto cómo estas edades se traslapan y muchos de los problemas no resueltos en la adolescencia siguen vigentes por lo menos hasta los 25 años y es un continuum que también se relaciona con el proceso maduracional, particularmente a nivel cerebral.
En el mundo, alrededor de 1.800 millones de personas son adolescentes y jóvenes entre los 10 y 25 años. Alrededor de estos, 160 millones viven en América Latina y 1.300.000 aproximadamente en Costa Rica. La que sigue, por favor. Hay algunas características muy generales que apenas las voy a tocar, pero que caracterizan a los adolescentes y jóvenes de la época actual. Una de estas es que ya la adultez ya no es un horizonte seguro y predefinido, como probablemente lo fue para muchos de nosotros. La juventud ya no es un preproyecto futuro, es un presente, y la identidad no se construye en la postergación de la participación social, que era lo que antes llamábamos moratoria social, por lo mismo, porque en sí mismo la etapa adolescente es una etapa de desarrollo claramente identificada. La identidad no se estructura de una vez y para toda la vida como pensábamos en otras épocas, y no puede hablarse de un solo proyecto existencial fijo y predeterminado. Tal vez la característica más clara de la época actual de nuestros adolescentes y los jóvenes es que lo efímero y lo incierto, esto que llamamos incertidumbre, que en otros momentos dijimos que podría constituir una inestabilidad, ya no es una inestabilidad, ya es una forma de vida, y es lo que caracteriza el mundo moderno de nuestros adolescentes y jóvenes, la incertidumbre. La que sigue, por favor. También hablamos de que hay unas 1.300 semanas de oportunidad en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, y que en estas 1.300 semanas que va desde la concepción hasta los 25 años, hay dos periodos críticos. Uno que conocemos muy bien, que son los primeros 1.000 días, 143 semanas, que va de la concepción hasta los 2 años. Este es un periodo donde eventos específicos juegan un rol fundamental para el presente de los niños y el futuro de los adolescentes, jóvenes y adultos. Y en donde, por ejemplo, la nutrición, el establecimiento de la microbiota intestinal, la maduración del sistema inmune, son eventos centrales que van a ocurrir en este periodo y que tenemos que garantizar el cuidado y la protección de esta población como prioritaria. Pero también hay un segundo periodo, que es el periodo que va de los 10 a los 25 años, que son 5.475 días, 782 semanas, en donde también se van a dar una serie de cambios, particularmente cambios acelerados en todas las esferas de lo biopsicosocial y espiritual, que también requieren una particularidad de cuidado y de protección. Sabemos todos los cambios que se dan físicos, mediados, digamos, de manera muy importante por el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, pero obviamente intervienen otro número mayor de hormonas. También se dan cambios psicosociales que tienen que ver con la, la progresiva independencia, autonomía, la identidad, el establecimiento de relaciones. Ir construyendo todo esto es parte del ser adolescente, y que son cambios acelerados, todos estos cambios en un periodo corto, en un periodo relativamente corto, que esta condición de acelerados y múltiples cambios generan una vulnerabilidad en particular que hace que debemos concentrarnos en esta edad intensamente, pero que desgraciadamente esto no está ocurriendo y existen enormes debilidades. La que sigue, por favor. Y voy a mencionar rápidamente algunos aspectos que están impactando negativamente a nuestros adolescentes y jóvenes. Voy a mencionar tres aspectos rápidamente, vuelvo a insistir. No voy a tocar la parte de salud porque uno de los expositores va a centrarse en esa parte,
Pero al menos, ¿qué está ocurriendo con nuestros adolescentes en el tema de educación? La que sigue, por favor. El 52% de la población entre 18 y 24 años no ha terminado la secundaria y un 18.3% ni estudia ni trabaja. Alrededor de 50.000 adolescentes no asisten al colegio y solo 1 de cada 10 jóvenes pobres accede a estudios superiores. Datos del último informe, el noveno informe del Estado de la Educación, nos muestran de que a pesar de que la tasa de escolaridad creció del 2018 al 2022, esta generación es la peor preparada por los diversos rezagos educativos. Además de que el 40%, un número subestimado, poco mencionado, pero que es alarmante, que el 40% de las personas de 4 a 18 años que asisten a la educación pública son pobres. La que sigue, por favor. Y la desigualdad se incrementa cuando solo el 39% de los estudiantes que terminan la secundaria acceden a la educación superior y solo el 30.3% de las personas de 25 a 34 años se gradúan en una universidad. La OCDE, el promedio es de un 48% de estas edades que son graduados universitarios. Y ese es el promedio de la OCDE, pero en muchos países de la OCDE es muchísimo más superior este dato. Poder aumentar un 18 a llegar a 48 nosotros como país implica una inversión enorme y esfuerzos significativos que tienen que estarse haciendo desde hace rato. La que sigue, por favor. Sin embargo, el presupuesto de educación cayó del 5.7 del PIB en 1923 al 5.2 en el 2024 y va a bajar más para el 2025. El 95% de los estudiantes que terminan primaria al noveno año llega al 80% y solo terminan un décimo, aproximadamente el 50%. Y programas estratégicos para garantizar la contención en secundaria se han venido progresivamente debilitando y en el 2023 solo el 31% de la población que lo necesitaba le llegó estas transferencias y estos subsidios. Quedaron por fuera 122.000 estudiantes con altísimo riesgo de expulsión escolar. La que sigue, por favor. En el empleo, nada más mencionar la siguiente, por favor, que el 47.1% de las personas entre 15 y 24 años tienen trabajos precarios. El desempleo juvenil de estas edades de 15 a 24 es del 26%, que es 3 veces el desempleo nacional. Se prevé que 400.000 personas lleguen a la edad de retiro sin un ahorro, ya que el 26% de quienes están entre 15 y 34 años no cotizan para el régimen de validez, vejez y muerte. Y además, el 66% de los desempleados tienen menos de 34 años y el 64% no terminó la secundaria. Este es el grupo de personas que en estos momentos hablamos que están en condiciones de altísimo riesgo de ser reclutados en actividades delictivas y que muchos de estos ya están en estas actividades. La que sigue, por favor. En violencia, la que sigue, por favor. 2 temas nada más. Intentos de suicidio del 2023, la tasa más alta y el aumento mayor se dio entre la población de 10 a 19 años. Si ustedes ven ahí, la tasa más alta es de 15 a 19, 262 por 100.000 habitantes, sigue la de 10 a 14 y luego la tasa de 20 a 24. Estos grupos de mayor riesgo cuando hablamos de intentos de suicidio y suicidio. Y la última, por favor. Cuando hablamos de homicidios, como todos conocemos, la tasa de homicidios pasó de 12.5 en el 2022 a 17.2 por 100.000 habitantes en el 2023. La tendencia del 2024 es similar. Ya vamos por 655 homicidios, muy similar al año pasado. Hay un homicidio cada 9 horas. Víctimas colaterales siguen subiendo. Limón, si fuera un país
sería uno de los países más violentos del mundo. Y relacionado con nuestra población de interés, el 44% de las víctimas de homicidio son personas menores de 30 años y el perfil de los gatilleros y sicarios son personas de 18 a 24 años con primaria incompleta y que una vez que se enrolan en estas actividades tienen una sobrevida aproximada de 2 años. Cuando nos comparan con Ecuador, que sufrió una transformación muy acelerada en poco tiempo, pasando a 7,8 homicidios en el 2020 a 40 en el 2023, es una preocupación enorme y que creo que alrededor de todas estas circunstancias tiene que girar la discusión país de la situación de nuestros adolescentes y jóvenes. Termino acá. Muchas gracias. Voy a darle la palabra al doctor Carlos Jiménez Herrera. Él nos va a hablar de la situación actual de la atención a adolescentes en el Hospital Nacional de Niños. Doctor. Buenas noches, doctor Morales, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de la situación actual de los adolescentes en el Hospital Nacional de Niños. Y yo creo que es importante siempre que nos vamos a enfocar en un tema de estos, hablar un poquito de la historia, mencionar también a grosso modo de la clínica del adolescente. No me voy a adentrar en ese tema porque hay otro ponente que va a hablarlo más ampliamente. También hablar un poquito de lo que es la atención de esta clínica y la atención de subespecialidades en lo que respecta al total del componente de atenciones o consultas que se dan en especialidades tanto médicas como no médicas a nivel del hospital. También hablar un poquito de lo que es la hospitalización actual de pacientes y algunos planes futuros que tenemos. Vamos a centrarnos empezando por lo que es la historia. Y cuando el hospital abre sus puertas allá por 1964, nos encontrábamos con una Costa Rica de cerca de 800,000 habitantes y un componente que correspondía al 45%, representaba menores de 14 años. Estábamos en el pleno apogeo de la época de los baby boomers, de las cuales muchos de nosotros formamos parte. Y cuando se abre el Hospital Nacional de Niños, se cubre a la población menor de edad, pero en aquel momento queda invisibilizado el grupo de adolescentes. Recordemos que en la historia de la atención pediátrica no es sino hasta 1935 con la incorporación del doctor Sáenz Herrera, posteriormente en 1945 con lo que es ya el establecimiento de un servicio de pediatría con camas propias en el Hospital San Juan de Dios, cuando empezamos prácticamente a visibilizar la atención pediátrica diferenciada. Y esto lo digo porque antes de esto, en todos los hospitales existentes, los niños se acostaban junto con los adultos y en épocas de plétora, como la que todavía seguimos viviendo, los niños eran acostados a los pies de las camas de los adultos, como sucedió en 1954. Motivo este que llevó al doctor Sáenz Herrera y a un grupo de grandes colegas a proponerse la creación del Hospital Nacional de Niños, mismo que abre sus puertas en el 64. Pero el grupo etario cubierto en aquel momento era un grupo etario que en la mayor parte de los casos llegaba hasta los 11 años, 11 meses, 30 días. Y así se mantuvo prácticamente hasta el año 2001, en que los compromisos de gestión aumentaron en un año la atención, digamos, establecida del hospital. Todos sabemos que siempre se han atendido desde hace más tiempo pacientes adolescentes y es lo que vamos a visualizar más tarde.
No es sino hasta 1986, es decir, en el 22 aniversario del hospital, que se crea la clínica del adolescente en un grupo integrado de trabajo donde el doctor Morales Bejarano, nuestro anterior ponente y nuestro moderador hoy, jugó un papel importante, formando el primer grupo integrado de trabajo que se conoce en el Hospital Nacional de Niños. Y este es un grupo en el cual, aparte de él, había enfermera, se incorpora posteriormente trabajador social, psicólogo, algunas horas de nutrición, y entonces van dando un manejo y un abordaje integral a un grupo que podríamos decir es pequeño de la población adolescente, pero que empieza a visibilizar esta población dentro del Grupo Hospital Nacional de Niños. Decía yo que poco a poco las camas de niños escolares se iban adaptando para atender cada vez más pacientes con patología crónica que anteriormente al 64 probablemente formaban parte de aquel grupo importante de la mortalidad infantil o incluso de la mortalidad en menores de 5 años, y que conforme se fue evolucionando, conforme se incorporaron las vacunas, mejoraron las medidas sanitarias, hábitos de vida, ¿por qué no también el nivel educativo de la población? Todos esos fueron elementos que hacen que para 1984 aquella mortalidad infantil que rondaba los 78,7 por mil nacidos vivos en el 64, ya lo hubiéramos descendido a una cifra de 17,6 por mil nacidos vivos para esta fecha del 86. Y posteriormente, este grupo estuvo ubicado en varios puntos del hospital. Recuerdo en el antiguo Hospital Chapuí, donde estuve en algún tiempo, y no es sino hasta el año 2000, cuando se inaugura el edificio de especialidades médicas del hospital, cuando en el primer piso, en la pura entrada, se crea una infraestructura pequeña, sí, pero al fin diferenciada de un grupo poblacional que ni se sentía niño, ni se sentía tampoco parte de la población adulta, pero más niño que adulto, porque la niñez se caracteriza por procesos de crecimiento y de neuromaduración. Y el grupo adolescente se mantiene todavía dentro de ese grupo más bien, es la segunda etapa extrauterina de crecimiento rápido. La primera, recordemos que es el primer año de vida, y esa segunda está concomitante con la adolescencia en el periodo puberal. En el 2009 y promovido por la Organización Panamericana de Salud, nuestro país crea el primer programa especial nacional de salud para cubrir la población adolescente y todos sus problemas, y se incorporan varios grupos: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social. Y había una gran esperanza por dotar de un ambiente educativo, por un ambiente integral, por una cobertura en salud multidisciplinaria, por fortalecer ampliamente lo que era el abordaje de la población adolescente. Sin embargo, pasó el tiempo y esto prácticamente no se visualizó. Incluso ahora en el 2021, en plena pandemia, se genera el PENSPA 2130, pero si uno se pone a ver las cifras que anteriormente nos exponía el doctor Morales Bejarano, más bien son completamente diferentes a lo que el Plan Estratégico Nacional de Salud para los Adolescentes eh, visualizaba. ¿Y por qué esto? Bueno, yo creo que va muy de la mano con todos estos elementos
de pobreza, de ausentismo escolar, de abandono de la educación y que exponen a nuestra población adolescente a una serie de conflictos que van generando en la violencia y no solo ahí, sino también dentro de que se incorporen niños, incluso niños muy pequeños, tan pequeños como 9 o 10 años, a los grupos delictivos, sobre todo en las provincias costeras de nuestro país, algunos de los cuales ya hemos tenido que atender de emergencias porque han resultado heridos y no víctimas colaterales, sino que ellos formando parte de estos grupos de sicariato, elemento que tiene que llamar mucho la atención de nosotros. Como mencionaba, el adolescente está en la fase final de crecimiento y neurodesarrollo y como tal nosotros debemos visualizarlo más dentro de la atención del grupo pediátrico, recordando siempre que la salud va a ser aquel complejo de integración biológica, psicológica, emocional y por supuesto que todo lo que es esta integración que como ser humano tenemos que hacer para estar en el estado mejor de esta salud. Y para ello va a ser fundamental tener hábitos de vida saludables, hábitos nutricionales adecuados. Y cada vez con preocupación vemos cómo cuando abrimos las puertas del hospital era la desnutrición, el gran problema nutricional que nos azotaba, y ahora cada vez es más la cifra de obesos que observamos, andando cifras de entre el 35 y el 40% de estos grupos etarios. Si bien es cierto, el adolescente se ha caracterizado la mayor parte del tiempo por una baja utilización de los servicios de salud y por tener una baja tasa de mortalidad hasta ahora, podría ser, si no tomamos medidas fuertes, que esta tasa de mortalidad cada vez la incorporemos más. ¿Y por qué? Por estos flagelos múltiples y cambiantes que están afectando cada vez más a nuestra población menor de edad. Drogas, trastornos alimentarios, conductuales, deserción escolar, explotación sexual, enfermedades crónicas, acoso escolar, redes sociales, narcotráfico, sicariato. Lamentablemente, aunque nuestros adolescentes deberían todos estar estudiando, la verdad es que los niveles de pobreza de nuestro país obligan a muchos adolescentes a incorporarse a la fuerza laboral sin tener la educación finalizada, sin tampoco gozar de una adecuada preparación técnica y obviamente con escasas oportunidades de trabajo, con excepción, perdón, de lo que son fuerzas de ocupación no saludables, como es el narcotráfico y el sicariato, por ejemplo. A nivel de la clínica de los adolescentes, me voy a limitar a decir que se da una atención integral, teniendo pediatras, médicos de familia, psicología, enfermería, nutrición, trabajo social, pero carentes de lo que es psiquiatría y ginecología. Y con la infraestructura que nosotros tenemos en este momento, yo creo que podríamos incorporar el psiquiatra si tuviéramos esa fuerza laboral disponible ampliamente en el país, pero cada vez lo que es la seguridad social es menos atractiva para los profesionales en psiquiatría y cada vez más se van a integrar a la fuerza laboral de, ¿cómo se llama?, la medicina privada. Tenemos un manejo ambulatorio, pero tenemos una infraestructura insuficiente para poder ampliar ese manejo ambulatorio a lo que son los hospitales de día y también es absolutamente insuficiente para atender las demandas de lo que es hospitalización. Y si bien es cierto, hospitalizamos pacientes y lo vamos a visualizar más adelante, pero la cantidad que cubrimos es una cantidad ínfima.
y no debería solamente ser el Hospital Nacional de Niños, sino que también a nivel de la red de la institución deberíamos visualizar que el grupo de adolescentes poco a poco fuera cobijado por el grupo de pediatras a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de la clínica del adolescente, estamos hablando qué consultas, no estoy hablando de números de pacientes, más o menos se dan entre 1.800 y 2.000 consultas en la clínica del adolescente por año. El total de adolescentes que nosotros hemos atendido en el último quinquenio empezó alrededor de los 15.000 consultas, incluyendo consultas médicas y no médicas, y está finalizando con alrededor de 18.000. Llegamos a un pico de 19.976 en el año 2019, pero luego tuvimos las bajas de atención que registramos todos los centros de salud en la época del año 2020-2021. Sin embargo, aquí es importante llamar la atención de las especialidades que a nivel ambulatorio, después de la clínica del adolescente, atienden más pacientes adolescentes. Y estoy tomando como adolescentes entre los 13 y los 18 años. Ortopedia ocupa ese primer lugar con 1.295 consultas, no son pacientes, ¿verdad? Segundo lugar, podemos tener al grupo de endocrinología con 1.102 y vemos como en un tercer lugar se nos ubica nefrología con 670 y cardiología en un cuarto lugar con 614. Estos dos grupos que voy a mencionar, el Servicio de Inmunología, Reumatología Pediátrica y Genética y Metabolismo, siempre son los grupos que han tratado de extender más, además de la clínica del adolescente, la atención en salud, extenderla hasta los 18 años, y de hecho muchos de los pacientes se extienden ahí, y genética y metabolismo, por no tener paralelos en los hospitales de adultos, lo ha extendido a algunos pacientes hasta de 30 años que todavía están en el Hospital Nacional de Niños. Vean que las cifras, sin embargo, de consultas anuales de esos servicios en población mayor de 13 años es relativamente baja, con 570 y con 178 respectivamente. Para finalizar, hablar un poquito de lo que es la hospitalización actual, que no cuenta con una estructura propia y es carente de las necesidades del grupo etario, no tiene baños individualizados, las camitas no son camitas individuales, sino que se tienen que acostar con niños que van desde los 2 años hasta los 13 años en su mayoría, y cuando hemos tenido que hospitalizar a niños con problemas de drogadicción, con problemas de estados confusionales, muchas veces han representado temor para los niños más pequeños que están con ellos. Recuerdo que en algunas oportunidades hemos tenido que correr a buscar ayuda del Hospital de Salud Mental para trasladar a algunos de estos pacientes por el peligro que representan para los otros pacientes. Y esto es ante la carencia, tener un sitio apropiado. Desde el 2007 recuerdo que el doctor Morales y yo trabajamos un plan quinquenal en aquel momento en el Departamento de Consulta Externa, y visualizábamos que para el 2012 ya pudiéramos tener un área de hospitalización de adolescentes. Han pasado prácticamente 17 años de aquel momento y todavía no lo tenemos, todavía no tenemos esa torre de cuidados críticos, pero seguimos manteniendo la fe de que pronto se edifique y que pronto podamos tener un área diferenciada para hospitalización de paciente adolescente. ¿Y cuánto hemos manejado de hospitalizaciones? Doctor Jiménez, 2 minutos. Perfecto, ya terminó. 2019, 629, 2020, 336, 21, 452, 22, 414 pacientes que estuvieron hospitalizados, 2023, 427 para 2.258 pacientes. Planes para el futuro: tener un área de hospitalización propia, que el área de atención de ambulatoria tenga un hospital de día, también aprovechar más la infraestructura con expansión en el horario de consulta externa,
incorporar un psiquiatra a la clínica, al grupo multidisciplinario, fortalecer los nexos con servicios de ginecología en adultos, tanto el Calderón como el Hospital México, que tienen sus clínicas de adolescente para manejo de esta población, y nosotros estamos trabajando mucho con el Calderón Guardia, que nos está ayudando, y hay que fortalecer mucho el programa de transición del paciente adolescente. Con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jiménez. A continuación, la doctora Daniela Carvajal Riñoni, que nos va a presentar la experiencia de la clínica de adolescentes en el Hospital Nacional de Niños. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, les voy a presentar la experiencia actual que nosotros tenemos. Por favor, doña Karen, ahí. Ujú. La siguiente, por favor. Les voy a presentar lo que es el equipo por el que estamos constituidos, las áreas en las que trabajamos, el perfil de pacientes que tenemos, estadística de las enfermedades más frecuentes y las necesidades que tenemos a corto plazo. La siguiente, por favor. Actualmente la clínica de adolescentes está constituida por unos profesionales en salud que están propiamente adscritos a la clínica de adolescentes, como es un pediatra jefe, una pediatra asistente especialista, 3 psicólogos clínicos especialistas y una trabajadora social. Y como parte de un grupo integrado de trabajo con otras dependencias, tenemos una enfermera de familia, un enfermero de transición y una nutricionista que además es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, pero que solo tiene un cuarto de tiempo para apoyarnos en este tipo de patología. Anteriormente teníamos otra pediatra asistente especialista, pero posteriormente se fue de la institución desde enero del presente año. La que sigue, por favor. Y en realidad la clínica de adolescentes es un tercer nivel de atención donde estamos constituidos por 2 equipos propiamente. El equipo de consulta externa, que somos la mayoría, somos muchos profesionales que estamos trabajando, donde están los que les presenté, y donde nosotros tenemos algunos pacientes que hospitalizamos con trastornos de la conducta alimentaria graves, que tienen menos de 15 años y que por su problema de salud ameritan una hospitalización. También realizamos interconsultas a los pacientes hospitalizados adolescentes. Tenemos dentro de nuestro plan operativo lo que es actividades de educación y capacitación para funcionarios tanto de la institución como de otras instituciones. Planificamos congresos. Tenemos fuertemente el área de docencia universitaria con la presencia de 4 posgrados de especialidades médicas, pero también con presencia de posgrados de psicología clínica, enfermería de especialidad y trabajo social. También a veces recibimos algunos estudiantes para TCU. Todos juntos constituimos la parte de consulta externa, pero como les digo, hospitalizamos pacientes graves con trastornos de la conducta alimentaria cuyas hospitalizaciones son de 2 meses como mínimo por paciente. Em, por otro lado está el rubro de la transición hospitalaria, donde está una persona encargada, que es el enfermero Miguel, y se reciben en el 2023, por ejemplo, él recibió 5.435 referencias, de las cuales 2.771 se procesaron como transición. Es un flujo muy alto de pacientes, a veces se atienden hasta 80 pacientes en un día. Es un flujo muy, muy alto y bueno, esto es un rubro que efectivamente hay que fortalecer porque es el paciente que tiene una enfermedad crónica, pero que ya por la edad se debe de transicionar a un centro homólogo para que continúe su atención. La siguiente, por favor. Y bueno, el equipo de la clínica de adolescentes, podemos decir que cuando atendemos a un paciente, lo quise que se viera en en estas imágenes, qué es lo que nosotros hacemos. Nos montamos todos sobre la barquita es el paciente, vamos todo el equipo con buen sol, vamos bien. Pero el paciente adolescente, el que nosotros vemos en tercer nivel de atención, es tan complejo que en el mar tenemos tormenta, nos mojamos, nos caemos, nos volvemos a levantar.
Por dicha tenemos rescatadores que nos ayudan, como es la Asociación Pro Desarrollo Saludable, que nos brinda la mano. Trabajamos nosotros a la pura par para el apoyo de algunas situaciones muy especiales, porque al final la idea es que el paciente llegue al mar, todos como equipo jalando a ese paciente para que llegue a curarse. Para nosotros el que ya llegue de nuevo a la arena es que llegue un paciente recuperado. Y bueno, yo podría decir que el equipo de la clínica de adolescentes es un equipo ideal para cualquier parte, para cualquier especialidad, porque es un equipo que es comprometido, es un equipo que tiene mucha experiencia, es un equipo incondicional, un equipo respetuoso entre todos, nos respetamos las decisiones, si alguno no está de acuerdo, siempre tratamos de conciliar. Es un equipo resiliente porque el tipo de paciente que atendemos es a veces muy agotador, con mucha complejidad. Es un equipo que reconoce el perdón, como todos los seres humanos a veces no estamos de acuerdo, tal vez en alguna discusión de sesión de equipo que hacemos una vez a la semana con los casos más difíciles, tal vez no estamos de acuerdo y algo no salió bien, pero lo reconocemos y lo podemos seguir adelante. Nos retroalimentamos. Tenemos algo muy importante que a veces es incómodo en algunos servicios y es la retroalimentación, perdón, la autoevaluación. Todos los años en el mes de noviembre, a ciegas, pasamos una encuesta tanto a pacientes como a padres y acompañantes para que ellos nos califiquen con nombre y apellidos a todos los funcionarios. Y después hacemos una discusión y vemos qué podemos mejorar o qué es lo que ellos piden o qué solicitan. Y también hacemos actividades de autocuidado, que esto nos los inculcó el doctor Morales desde siempre, que actividades de autocuidado son aquellas actividades donde nos unimos como equipo, puede ser desde una fiesta para Navidad hasta hacer un almuerzo para celebrar el cumpleaños de alguno de los funcionarios, y esto nos hace mucha unión como equipo. Esto es fundamental para que un equipo pueda funcionar y pueda sacar adelante al paciente, que esa es la meta. La siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, veo la encuesta de satisfacción del 2023, cómo los pacientes nos evaluaron y año con año yo creo que tenemos muy buenas evaluaciones, gracias a Dios. Si hay que mejorar algo, siempre tratamos de. Algunas cosas se pueden mejorar, otras que ellos se quejan, los pacientes, tienen que ver con infraestructura, con ventilación, con el tiempo de consulta. Nosotros, aunque la caja nos dé 15 minutos a un pediatra, nosotros podemos durar una hora y media por paciente. Y esto a veces provoca molestias porque se empiezan a acumular los que deberían de estar en esa hora. Tratamos de conciliar y de manejar esas situaciones, pero definitivamente un adolescente no puede ser visto en 15 minutos. Por lo menos un adolescente de tercer nivel de atención o de trastornos de la conducta alimentaria es imposible. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestra población es de 12 años a menores de 17. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros, en la mayoría, lo que vamos a atender son pacientes que están en subespecialidades, pero que por algún motivo necesitan un manejo integral en la clínica de adolescentes. Por ejemplo, pacientes femeninas de oncología médica están con su quimioterapia pero tienen trastornos menstruales. Nosotros como médicos pediatras en la clínica de adolescentes atendemos todo lo que son trastornos menstruales. Pero claro, a veces hay situaciones de ginecología muy complejas y es donde tenemos el apoyo, lo cual agradecemos mucho, tanto del San Juan como del Calderón, como del Hospital México. Y tenemos un chat integrado de pediatras, Ana María y yo, que somos las que estamos con los médicos ginecólogos, donde ellos nos apoyan. Pero hay situaciones, por ejemplo, de operar que tiene solo y solo se puede resolver con un ginecólogo. También algunos síndromes genéticos que van cursando, cardiópatas, algunos pacientes trasplantados, pacientes con parálisis, pacientes con diabetes, con fibrosis quística, pero lo atendemos propiamente por la enfermedad. Por ejemplo, por la diabetes, no, los atendemos porque cuando se hacen adolescentes, esos pacientes que son los nuestros, los del hospital de niños, resulta que toda la vida vinieron a sus consultas con los papás y con las mamás, les dan las pastillas, les dan el tratamiento
pero tal vez tienen un ideal, tienen una esperanza. Por ejemplo, me ha sucedido que pacientes con fibrosis quística en algún momento están en 10º año, mira, ¿qué quieres estudiar? Algunos me han dicho, quisiera estudiar medicina, pero leí en internet que mi promedio de vida va a ser de 30 a 35 años, entonces no voy a poder estudiar medicina. Y escuchar eso es muy fuerte. Hay pacientes que toda la vida juegan con muñecas y son cardiópatas y resulta que no las envían para entonces colocar un implanón o un método anticonceptivo porque tienen alto riesgo sexual, pero no pueden tener un embarazo y eso tal vez no lo sabían, se dan cuenta en la adolescencia. Ese duelo que hacen es donde viene todo el manejo integral. A nivel externo, recibimos una gran cantidad de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia y otros trastornos que ahorita hay emergentes que están descritos en el DSM-5. Y a nivel del Poder Judicial, tenemos un programa que se creó en el Hospital de Niños hace más de 25 años. Ahí nació, fue la cuna de un programa de menores de edad que cometen ofensas sexuales contra otros menores de edad y con tal de no recibir un proceso en la cárcel, tienen una terapia para que puedan reinsertarse en la sociedad. Entonces son tratamientos que no son de un mes ni de dos, sino de 1 o de 2 años. La siguiente, por favor. El perfil de pacientes nuestro, nosotros atendemos 800 a 900 pacientes diferentes por año y la mayoría, en el 99%, en el 2023, sí tuvimos una baja, tuvimos 775 pacientes, pero vean cómo el 99% de esos pacientes que vienen de todas las subespecialidades y los externos que les comenté, el 99% tenían asociado un trastorno psiquiátrico. Entonces nos llega el paciente, tal vez porque em, es un paciente que está con trastornos de la conducta alimentaria, pero claro que tiene una gran comorbilidad psiquiátrica y es donde entra todo el equipo. Vemos la gran cantidad entonces de la necesidad a nivel emocional que tenemos con los pacientes adolescentes. Y bueno, tenemos violencia familiar y todo el resto de trastornos que podemos ver con las enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Solo en lo que fue la pandemia, en el 2019 nosotros tuvimos una disminución de trastornos de la conducta alimentaria, pero una vez que empezó a pasar 2020, 2021, 2022, empezaron a ascender los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y podemos ver cómo en el 2024 esa cifra, a 8 meses, prácticamente de cerrar a 8 meses, ya superó todas las del 2023. Hay pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que están estadísticamente documentados, por ejemplo, donde han tenido 131 citas en un año. Claro, hay pacientes que se ameritan hospitalizar, pero como no hay espacios o tal vez ya cumplieron más de la edad, nosotros tenemos casi que recargarlos 2 o 3 veces por semana, casi como un hospital de día, para que ese paciente salga adelante. Pero ese paciente, cuando tiene esa intensidad de citas, es un paciente que requiere hospitalizarse, pero no podemos, no tenemos el cómo. Y bueno, ponemos también que no es solo citas con los pediatras, sino psicología, trabajo social, enfermería, controles de peso. Entonces, vea cómo un paciente es altamente complejo, cómo 200 pacientes pueden tener y abarcar esa gran cantidad de citas. La siguiente, por favor. Es así entonces como el 99% de nuestros pacientes requieren atención psicológica y un 40% requieren atención de las familias con trabajo social. La siguiente, por favor. ¿Y qué hacemos entonces nosotros que tenemos este gran problema de psiquiatría? Que inclusive aquí Don Minor, que nos acompaña, que nos hizo una auditoría a nivel de PAYE, nos refieren en auditoría la necesidad que tenemos como clínica adolescentes de poder contar con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros en psiquiatría de nuestro hospital podemos tener el apoyo para anorexia y bulimia severa, pero si tenemos, por ejemplo, un paciente diabético de 15 años que tiene una depresión, nosotros tenemos que referirlo al área de atracción. Y en el área de atracción, las citas puede ser que se las den hasta en 3 años o puede ser que se las den y en un año lo llaman que ya no hay psiquiatra.
o no saben para dónde irse o los rebotan y los devuelven. Cuando nos damos cuenta, esos pacientes no han podido ser atendidos por psiquiatría y lo ameritan y lo necesitan. Entonces, esto es una necesidad muy importante que tenemos en el equipo. La siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué necesidades tenemos como clínica adolescentes? Bueno, yo pensaría que en un futuro debería de crearse un departamento de adolescencia, algo ya como un departamento porque la población adolescente está creciendo. Que haya más especialistas, definitivamente, como pediatras, solo la doctora Moreno y yo. Actualmente hay una gestión a nivel de la gerencia médica, apoyada por supuesto por la dirección general, esperando que nos den visto bueno para incorporar una pediatra, pero pasan los meses y eso es lo que más nos cuesta. Necesitamos urgentemente un psiquiatra escrito con nosotros a la clínica de adolescentes, un ginecólogo para los casos más severos. Definitivamente la nutricionista la requerimos 100% el tiempo, no un cuarto de tiempo. Necesitamos terapia de lenguaje y ocupacional que no tenemos para algunos casos de ARFID o evitativos restrictivos de la alimentación que necesitan terapia de lenguaje para poder tomar algunas texturas. Más enfermería, psicología, trabajo social, reforzar las áreas del equipo interdisciplinario. Sí es necesario que nosotros que recibimos tantos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria podamos tener un hospital de día para que esos pacientes puedan estar recibiendo sus terapias y su alimentación y nada más vayan a dormir a la casa como se hace en otros países desarrollados. Y también pues áreas de internamiento para anorexia y para bulimia, pero con sus baños y todo personal, con personal capacitado de enfermería para el manejo. Es importantísimo reforzar la transición hospitalaria, que es el proceso está ya desde hace muchos años, pero necesitamos que se incorpore definitivamente en el EDUS. Ahorita se hace a mano, se llaman, pero necesitamos ya una incorporación al expediente electrónico. Y finalmente, mejorar el espacio físico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carvajal. Vamos a continuar con el doctor Marcos Díaz Alvarado, que nos hablará de los principales problemas de salud de las personas adolescentes en Costa Rica. Doctor, disculpe, el micrófono, no le escuchamos. Doctor Díaz, no sé si está teniendo problemas con el sonido, porque Ahora, no, ahora vamos a sí, ver. ahora Ok, sí, perfecto. ok. Ok, primero entonces aprovecho para agradecer a Carmen la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos pensamientos, alguna información. Y a la vez aprovecho para saludar a los estimados colegas que nos acompañan. Y, en primer lugar, yo creo que cuando tenemos que hablar de las situaciones que afectan hoy día a la población adolescente, y si extrapolamos eso también a la población joven, como ha mencionado varias veces el doctor Morales, pues tenemos que entender que esta situación de salud se da en el marco de una situación de crisis en los servicios de salud. Y que yo creo que también, como mencionó anteriormente el doctor Jiménez, hay un cambio muy importante en todos los patrones epidemiológicos de morbilidad y mortalidad. Sabemos que el cambio es un proceso constante, sin embargo, en los últimos años todos estos patrones han venido cambiando de una forma muy acelerada que toma a los servicios de salud públicos, ¿verdad? Realmente con la guardia baja en términos de cómo nosotros tratamos de responder a las múltiples necesidades entonces de la población. Entonces, en este sentido,
es importante mencionar, sí, que la mayor demanda, como aquí ya se ha mencionado, que en este momento produce crisis en los servicios de salud, tiene que ver con temas relacionados con salud mental. Yo creo que eso lo ha mencionado muy bien tanto el doctor Morales, el doctor Jiménez y recientemente también el doctor Ramírez, ¿verdad? Nos encontramos en una serie de situaciones donde la salud de las personas adolescentes realmente está en un proceso de alteración muy importante. La OMS reporta que uno de cada 100 personas adolescentes están teniendo algún trastorno de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad y trastornos de la conducta se encuentran entre las principales causas entonces de enfermedad y discapacidad. Y como aquí también se ha mencionado, pues el suicidio, ¿verdad? Es una de las principales causas de muerte en población adolescente y joven eh, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Ya se mencionó aquí los problemas importantes que tenemos alrededor de la violencia en las personas adolescentes y jóvenes, constituyéndose esto un grave problema de salud pública y que son problemas que van desde el acoso, el ciberbullying, ¿verdad? Y está relacionado también con las agresiones sexuales y embarazos tempranos en adolescentes, ¿verdad? Eh, de manera que todas estas situaciones confluyen y abarrotan los servicios de salud, principalmente de emergencias, ¿verdad? Y aunque la gran mayoría de las personas adolescentes y jóvenes tienen buena salud, sin embargo, están sufriendo una mortalidad prematura, lesiones importantes por lo que ya se ha mencionado, por problemas de adicción, adicciones relacionados con la delincuencia, relacionados con la pobreza, la pobre educación, etcétera, etcétera. También, obviamente, una causa muy, muy importante de demanda de servicios sigue siendo el embarazo en adolescente, condiciones alrededor de la salud sexual y reproductiva, y es entonces también una de las principales causas de enorme mortalidad en personas adolescentes, además de que se relaciona con un factor que perpetúa los ciclos de enfermedad y pobreza en las personas adolescentes y jóvenes. Ahora, cuando nosotros vemos el panorama de salud y ya Doctor, que se ha mencionado, disculpe, sí, perdón, ¿podría subirse un poquito el micrófono? Es que nos cuesta un poquito escucharle. Gracias. ok. Cuando vemos entonces el panorama, eh, nos encontramos, por ejemplo, con estos datos que están en uno de los últimos boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, donde nosotros podemos ver aquí los casos reportados de trastorno depresivo eh, en tasas por 100.000 personas en todos los distintos lugares del país. Y yo creo que si lo comparamos con las tasas de hace simplemente 4 años, estos números se han duplicado y se han hasta triplicado. Y podemos nosotros ver como las tasas más altas, vean ustedes que están obviamente en San José, pero también la mayor en la zona sur, en Punta Arenas y en Guanacaste, ¿verdad? La demanda entonces de servicios a estas condiciones tiene una enorme complejidad porque está distribuida en todo el país y la atención de las condiciones depresivas que son condiciones, digamos, crónicas que requieren equipos multidisciplinarios, va a ser como que imposible que sean atendidos en un solo centro, por ejemplo, a nivel nacional, como sería en este momento el Hospital Nacional de Salud Mental, que se encuentra en una situación extremadamente crítica por lo que todo aquí se ha mencionado, porque hay una renuncia de especialistas, en materia de infraestructura, los servicios ya no dan abasto, ¿verdad? Pero no solamente el Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿verdad? Yo en este momento estoy pensionado, pero todavía antes de retirarme, en una visita al Hospital Max Peralta de Cartago, la situación en emergencias era terrible, porque todas estas condiciones, al no haber
profesionales que atiendan en los servicios de consulta externa, pues la población no tiene otro recurso que acudir a los servicios de emergencia para la situación, a la atención de las crisis agudas en ese momento, ¿verdad? Y entonces, pues sencillamente, entonces un hospital como Max Peralta, con 2 profesionales de psiquiatría, no da el abasto, ¿verdad? Y todo lo que mencionaba, ¿verdad? La doctora, que 15 minutos, no es suficiente en un tercer nivel, pero tampoco es suficiente en un primer nivel de atención ni en un segundo, ¿verdad? Se requiere muchísimo más tiempo. Una vez que los pacientes entonces con crisis en los servicios de emergencia, como mencionaba la jefa de ese servicio, que ella estaba segura que esos pacientes salían porque era un trabajo para el paciente estar en un corredor, en una silla, pasar horas y simplemente el hospital no le puede ofrecer mayor cosa, porque tampoco tiene camas para internamiento, y si tuviera camas, pues no tienen los especialistas para el internamiento de este tipo de pacientes. Ahora, es muy importante cuando vemos estas cifras tan elevadas tener presente que estos son los casos reportados. Sabemos que entonces existen muchísimos casos no reportados y no detectados, ¿verdad? Esto nos tiene que llamar la atención y las alarmas en términos de la situación de salud de la población en general, aunque ahorita estamos enfocándonos específicamente en población adolescente y digamos joven también. Y ahora, dentro de uno de los elementos que afortunadamente con el progreso de la ciencia se han venido entendiendo, antes hablábamos de la enfermedad depresiva como una enfermedad psiquiátrica y que se catalogaba como si fuera de causas endógenas o digamos físicas o causas exógenas o digamos como si fueran psicológicas. Bueno, este paradigma por suerte de alguna manera ya está superado, aunque no necesariamente en la práctica. Todavía vemos a la enfermedad depresiva como un trastorno, digamos, psiquiátrico, y tiene obviamente sus estigmas, cuando en realidad en medicina moderna se entiende como un espectro que abarca, obviamente, desde el trastorno depresivo mayor, con todas las complicaciones que puede tener una persona con una depresión grave, principalmente lo que tenga que ver con estos suicidas, pero ese espectro es mucho más amplio también en el sentido que las condiciones de enfermedad depresiva están relacionadas con ansiedad, están muy íntimamente ligadas, como aquí ya se mencionó por el doctor Morales, con las adicciones, con la violencia, con los trastornos obsesivos compulsivos, como mencionó ahora la doctora, con todos los trastornos de alimentación, la anorexia, pero también con los trastornos relacionados con la obesidad, que afectan a una parte muy, muy importante de la población. Las crisis de pánico, que todos los colegas que han trabajado en servicios de emergencia saben que son situaciones que rutinariamente se ven en los servicios de emergencia, personas que entran en crisis por distintos factores, por lo que están, son condiciones que afectan su salud general y que están dentro de este espectro de enfermedad depresiva. El estrés crónico, que es parte del burnout y que nos afecta también a nosotros como profesionales de la salud y a una cantidad muy importante de personas con todos los trastornos que esto tiene que ver en términos de producción, laborales, ¿verdad? Y vean ustedes que también una serie de condiciones que tal vez sean mucho más comunes para ustedes como profesionales en pediatría, porque están muy relacionados obviamente con ya no solo adolescentes, sino también con niños, como son los déficits de atención hiperactiva, los distintos trastornos de conducta que presentan niños, adolescencia, las fobias y los problemas de aprendizaje. De tal manera que el mensaje es que cuando vemos esas cifras, no es simplemente como pensar, esos son trastornos relacionados específicamente con psiquiatría. En realidad,
estas condiciones entonces afectan muchísimo el desarrollo de las personas y sabemos que entonces en esta intricado balance entre los aspectos biológicos, los psicológicos, los sociales y hasta los espirituales, las condiciones depresivas producen complicaciones muy importantes en la salud de las personas, ¿verdad? Y quiero volver a enfatizar entonces que las cifras son altísimas, pero las personas detectadas, una enorme cantidad entonces de personas no están detectadas y además de que tienen serias dificultades para poder acceder a los servicios de salud por las condiciones actuales del sistema, ¿verdad? Donde la gente tiene enormes problemas para poder acceder a las citas de consulta externa y con las limitaciones que mencionaba ahora la doctora, las citas son de 15 minutos y obviamente eso va simplemente, pues posiblemente tal vez para algunas de estas condiciones, con suerte, ¿verdad? Con mucha suerte, la persona que logró acceder podría salir tal vez con algún medicamento, ¿verdad? La respuesta a todas estas situaciones obviamente no es solamente la prescripción de psicofármacos, pero posiblemente esa es la única salida que tienen muchísimos colegas por las limitaciones de tiempo y las largas listas de espera, etcétera, etcétera. En personas adolescentes es muy importante tener presente que la dificultad diagnóstica de estos trastornos en salud mental es todavía muchísimo más difícil que en las personas adultas. Muchas personas adultas, por ejemplo, con un trastorno de este tipo, de todo el espectro depresivo que mencionaba yo ahora, muchísimas personas podrían tener simplemente, por ejemplo, un equivalente depresivo que se manifieste como un dolor crónico, ¿verdad? De hecho, en la literatura está que muchísimas de las condiciones de evolución crónica, tanto de enfermedad, pongamos por ejemplo diabetes de evolución tórpida, como condiciones en donde es muy difícil establecer un diagnóstico y persiste, por ejemplo, un dolor crónico según una causa establecida, hay protocolos en donde las personas mejoran de manera muy importante con solo el manejo como si fuera una enfermedad depresiva, aunque no cumpla los criterios que existen en las diferentes clasificaciones internacionales, sea el DSM-5 o cualquier otro, ¿verdad? Aunque no cumpla los criterios, se le prescribe tratamientos antidepresivos y hay una importante mejoría. Entonces, en realidad, la enfermedad depresiva tenemos que verla como un iceberg en donde detectamos una parte, pero hay una enorme masa de población que tiene trastornos de este tipo que no se están detectando o que estamos manejando simplemente como una diabetes, una enfermedad tiroidea, un problema gastrointestinal, etcétera, ¿verdad? La depresión lamentablemente sí tiene muchísimas complicaciones, ¿verdad? No solamente el dolor psíquico que puede ser para nosotros incomprensible y que lleva, sin embargo, a las personas hasta el suicidio, ¿verdad? Pero también, como mencionaba, produce trastornos físicos, trastornos sociales muy importantes, todos los problemas de desesperanza, aislamiento. Las personas, cuando están con estas condiciones, toman malas decisiones, sufren muchísimo más accidentes en los servicios de salud. Muchísimas de las personas como mencionaba ahora también el doctor Jiménez, en el número altísimo de consultas que tiene el servicio de ortopedia, pues muchos corresponden a accidentes en donde están mediados por este tipo de enfermedades donde las personas entonces pierden la capacidad de tomar buenas decisiones, de conducir o hacer deportes adecuadamente, etcétera, ¿verdad? También yo creo que hay múltiple evidencia en medicina moderna con cómo este tipo de trastornos de salud mental al estar asociados a estrés crónicos, pues entonces, desde la perspectiva de epigenética, favorecen la aparición de trastornos que de otra manera tal vez no se presentarían. Bueno, pues ese es entonces en realidad el cuadro alrededor que tenemos que tener presente de todos estos problemas relacionados con salud mental en la población.
Muy rápidamente, ya para ir finalizando, mencioné entonces que los embarazos en adolescentes sigue siendo una prioridad. Cuando vemos nosotros esta primera página, en las páginas del INEC, pues nos encontramos que si bien es cierto, hay una baja en el número de nacimientos y alguna disminución en el número de embarazos adolescentes, ven ustedes que sin embargo, es que grave, solo el 60% de, de las personas que tienen su parto completaron un control prenatal adecuado. Solamente el 60%. Ven ustedes que esto es gravísimo, ¿no es cierto? Toda la atención de la madre y el niño, ¿verdad?, se ve comprometida por una incompleta control prenatal. Y otro aspecto se relaciona con la edad de los padres, ¿verdad? Que vemos que aquí solamente un 50% de la edad está reportada. ¿Y por qué esto es importante? Porque obviamente a menor edad del embarazo en adolescente, pues sabemos que se relaciona muchísimo más con violencia, con abuso y relaciones impropias, que está determinado por la edad. Entonces, el no reportar la edad facilita, ¿verdad?, que no se detecten esas condiciones impropias. Ven ustedes, el doctor Morales también ya había mencionado esto, ¿verdad? Ven ustedes estos datos de servicio de epidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social que corresponden con los del Ministerio de Salud, ¿verdad? Los intentos de suicidio han aumentado y vean ustedes que el pico se da precisamente en la población adolescente y joven, ¿verdad? Con números alarmantes que llenan entonces los servicios de salud. Y las causas, obviamente, de que esto produzca crisis son muchísimas, ¿verdad? Entre ellas la globalización, pero el deterioro en la calidad de vida, como mencionó el doctor Morales, la pobreza, la desigualdad extrema, ¿verdad? El hecho de que entonces estamos en una sociedad donde hay que consumir constantemente y la gente tiene, pues, por un lado, deudas muy importantes, la gente tiene dificultades, por lo que hemos visto ahora, por ejemplo, de las financieras, quiebran y hay un montón de Doctor gente. Díaz, disculpe, 2 minutos. Perfecto, sí, voy cerrando, ¿verdad? Todos estos elementos, entonces, de alguna manera causan problemas muy importantes en el sistema de salud. También me refiero a los dos últimos, ¿verdad? Que la crisis financiera en la institución, ¿verdad? La carencia de recursos ante el no pago de la deuda del Estado, pues obviamente produce que muchos programas estén detenidos, el tema de los horarios, el tema entonces que tiene que ver con la salida de especialistas, eso provoca una situación crítica enorme en los servicios de salud. Y finalmente, también la crisis muestra en el modelo de atención donde a veces no nos ponemos de acuerdo en términos de cómo mejorar los servicios. Yo no tengo la menor duda de que sería muy importante, por ejemplo, para la clínica adolescente contar con un médico psiquiatra, pero sin embargo la mayoría de los psiquiatras infantos juveniles pues están en el Hospital Nacional de Niños, si bien es cierto atendiendo niños, pero va a ser muy difícil ante el panorama de la carencia de especialistas el poder encontrar un profesional que vaya a un hospital de niños cuando, como mencionaba, eh, ¿verdad?, en Guanacaste, que son lugares con elevadísimas tasas de problemas de salud mental, solamente existe uno o dos profesionales en psiquiatrías para todas estas provincias. Pues en realidad el panorama entonces fuera del hospital de niños también es muy, muy crítico y deberíamos entre todos revisar, obviamente, cómo apoyar más la clínica de adolescentes por un lado, pero también los servicios operativos para que esta población pueda atenderse en las unidades de adscripción donde vive la población. Entonces finalizo aquí. Muchas gracias, doctor Díaz. A continuación, el licenciado Minor Sequeira Solano, que nos hablará de la política institucional en salud adolescente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el presente y futuro. Eh,
Gracias, doctor. Buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren bien. Primero que todo, un agradecimiento por la invitación al programa de atención integral a la adolescencia, en el cual laboro, a este foro. Un agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina y a los organizadores. Sí, me referiré, tratando de ser sintético en relación con la política institucional en salud a la adolescencia, un poco tratando de establecer en el presente por dónde vamos, ¿verdad? En el avance de esta política y algunos elementos en relación con el futuro que como institución nos toca enfrentar en relación con la atención a los y las adolescentes. Eh, Recordar muy breve, un brevísimo repaso. La política fue aprobada por Junta Directiva en sesión 8972 del 25 de junio del 2018. Los objetivos, el objetivo central de la política tiene que ver con la atención diferenciada, amigable, atención integral a la población de los 10 años a los 19 años, 11 meses. Eh, Muy importante recordar los ejes de la política, eh, la atención diferenciada y la oferta de servicios es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con la promoción y la prevención y el tercer eje tiene que ver con la gestión. Muy brevemente también, los enunciados de esta política que están relacionados con esos ejes. Bueno, la adecuación de la oferta de servicios institucional a las necesidades de la población, el trabajo en red interdisciplinario, interprogramático y entre niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, fortalecimiento del proceso de transición del Hospital Nacional de Niños al resto de la red de servicios de salud, los equipos interdisciplinarios en los establecimientos de salud, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la cual quiero retomar más adelante porque tiene una importancia especial en estos tiempos, la participación social de los y las adolescentes, la comunicación social, los proyectos innovadores y la investigación, y finalmente la capacitación del recurso humano, finalmente, pero no menos importante. Ok, vayamos entonces en relación con la política a hacer un balance de los logros que hasta la fecha de los cuales podríamos dar cuenta. Bueno, tenemos equipos interdisciplinarios en la mayoría de los establecimientos de salud de la caja, o sea, prácticamente alcanzamos el 99% de los establecimientos con estos equipos interdisciplinarios. Requerimos que estén bien capacitados y esa es la fase en que nos encontramos, ¿verdad? Porque quizás estamos teniendo una altísima rotación de personal es muy necesaria esa, digamos, esa habilitación de estos equipos. Tenemos dos instrumentos de tamizaje, uno ya con experiencia y con trayectoria en la institución, el otro es nuevo. El primero es el instrumento de tamizaje de riesgo psicosocial, conocido como ETRA 3, que se acaba de relanzar a través también de un instructivo que se comunicó a los servicios, a la red de servicios, y que se espera el año entrante actualizar o sacar una versión 4 de este instrumento. Muy importante porque permite la detección de riesgo y puede ser usado por cualquier miembro del equipo interdisciplinario. El instrumento de evaluación médica de riesgo, esto es uno de los resultados obtenidos gracias a un proyecto con fondos externos que operó hasta el año 2022, conocido como Iniciativa Salud Mesoamérica. Se desarrolló en dos regiones de la Caja, en la región Brunca, zona sur, y en la región Huetar Atlántica, y que en algunos aspectos dio excelentes resultados y hasta la fecha, y uno de ellos es este instrumento de evaluación médica de riesgo, que se pretende implementar para el resto de la red de servicios y que en este momento pues se están dando pasos en ese sentido, se están dando pasos en elaborar un instructivo o lineamiento específico para su uso. Recordemos que este es para uso del médico exclusivamente y haciendo coordinaciones con
el EDUS y también con el área de estadísticas de salud para las salidas de la información que esta herramienta generaría. Eh, a nivel tecnológico, realmente tenemos tres aspectos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en el EDUS se están incluyendo alertas. Recientemente se está trabajando en la inclusión, por ejemplo, en el tema de violencia, detención de violencia en adolescente, alertas en lo que se refiere a que el médico que hizo una detección en un adolescente en consulta de una situación de violencia se le despliegue una alerta que le dé los diagnósticos en este campo eh, em, de violencia y entonces eso facilita su tarea. Igualmente, alertas en lo que es la notificación de la boleta V01 al Ministerio de Salud, esa sería otra alerta. También se está haciendo un trabajo junto con el programa institucional de telemedicina para entonces facilitar el desarrollo de esta modalidad de atención, de consulta a nivel de los servicios en la red, en los tres niveles, en lo que es la atención de los y las adolescentes. Como creo que mencionaron las personas que me precedieron, la telemedicina resultó ser una modalidad muy efectiva, muy eficaz, y eso se comprobó justamente en la pandemia. Otro elemento a nivel de tecnología que es muy importante mencionar como logro es el micrositio de Adolescencia y Salud que está en el sitio web de la Caja, el cual recientemente nos fue notificado que se usa para también a nivel externo, o sea, ya no está en la intranet, sino se puede usar a nivel externo y que hay proyección de su uso para profesionales, para público y para los y las adolescentes, para actividades de capacitación, para actividades de educación en salud, para actividades de información y para prevención, ¿verdad? Entonces, esos son fases futuras en esto, en este proceso. Otro logro tiene que ver con un plan institucional de cáncer que está debidamente avalado por la gerencia médica, que en este momento está desarrollando procesos de capacitación a nivel interdisciplinario y procesos de capacitación muy específico con el apoyo de Sendays, procesos virtuales, procesos, digamos, a distancia y asincrónicos, para que entonces los profesionales de los hospitales que tienen servicios de hemato-oncología en la institución puedan capacitarse en lo que es el abordaje integral de la persona adolescente con cáncer. La elaboración de documentos de normalización técnica, que en este momento está dándose una priorización en relación justamente con los problemas que tienen que ver con salud mental, riesgo suicida y con los problemas de violencia. El trabajo interprogramático, el programa de adolescentes, el PAIA, como es conocido dentro y fuera de la institución, está desarrollando toda una tarea de un trabajo conjunto con el programa de salud de la mujer, programa de salud del niño y de la niña, programa de salud mental, programa institucional de violencia, programa de adicciones y las coordinaciones nacionales de psicología y trabajo social. Y justamente esto constituye una estrategia, ¿verdad?, para lograr una sinergia en la atención integral a los y las adolescentes. Este aspecto es muy importante, la coordinación eh, interinstitucional y lo ampliaré más adelante, y los procesos de capacitación virtual, ¿verdad? Que estamos desarrollando, aprovechando las herramientas y que esto pues fue muy impulsado. Vean que todo lo negativo también trae su aspecto positivo por la pandemia, ¿verdad? El desarrollo de este tipo de procesos y cómo estrategia se ha continuado en la institución y en el programa. Las limitaciones, ya incluso mencionadas acá, que ha tenido el desarrollo de esta política, la pandemia por el COVID-19, el ciberataque que hubo en el 2022 y la crisis económica nacional y mundial. No voy a profundizar tanto en esto, más sí un poco más en los retos. Efectivamente, el perfil de morbimortalidad constituye un reto importante para la institución. Bien se ha mencionado aquí que los problemas de salud que tienen que ver con salud mental, sobre todo riesgo suicida, y los problemas de violencia constituyen dos de los grupos de entidades que están afectando mayormente a la población. La velocidad del cambio sociocultural, eh,
también es un elemento que es importante. Yo creo que también ustedes lo mencionaron, hay que tenerlo presente. Los medios de comunicación, las redes virtuales, las redes sociales, la tecnología, el acceso de la tecnología por parte de los niños, niñas y adolescentes, constituye un elemento que hace que sí, que la educación, la información, eh, se magnifique y se priorice, pero también el riesgo. El riesgo es un elemento que la exposición al riesgo eh, aumenta esa velocidad, ¿verdad? Por parte de las personas menor de edad y los adolescentes, las adolescentes no escapan. La relevancia de la promoción de la salud y de la prevención, obviamente, siempre ha sido una de las estrategias más importantes para cualquier sistema de salud público, la posibilidad de la promoción de la salud y de prevenir, ¿verdad? Es mucho más costo efectivo. El asunto es si como país las instituciones y no solo la caja están pudiendo cumplir con esta premisa. El trabajo interinstitucional e intersectorial va de la mano, es una de las estrategias justamente de la promoción de la salud, la interinstitucionalidad, y es algo que se ha venido a consolidar, digamos, hasta la fecha, pero, pero existe el temor de que, digamos, circunstancias estructurales, coyunturales, estén debilitando estas redes de trabajo. Mientras que la situación económica, a pesar de que se gestiona por parte del Estado, eh, pero digamos, la forma como afecta la situación económica a nivel mundial al país y a la economía, y la misma gestión que se lleva sobre la situación económica del país, pues no han logrado superar, ¿verdad? Se genera desempleo, se genera, digamos, la imposibilidad del hogar de mantener a los adolescentes en el sistema educativo formal, eh, y estas situaciones empujan hacia la narcodelincuencia, ¿verdad? Como ustedes lo han comentado, con las implicaciones de que entonces vamos a tener un mayor consumo eh, por parte de los y las adolescentes víctimas. Vamos a tener también su participación, digamos, en la distribución y también de lo que son las drogas y también el sicariato. ¿Qué es lo que sucede? La institución participa en varias redes que abordan externamente a la institución aspectos directamente con la salud e indirectamente con la atención integral y la situación de los y las adolescentes. Incluso la institución tiene compromisos y planes, compromisos en planes y políticas externos ya establecidos y tiene indicadores específicos al respecto. Y quiero nada más mencionarlos brevemente. La Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, coordinada por el Patronato Nacional de la Infancia y por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. El Plan Estratégico en Salud Adolescente 2021-2030, coordinado por el Ministerio de Salud. El Plan de la Política para Atención de la Discapacidad, coordinado por el CONADIS, el Plan de la Persona Joven, coordinado por el Consejo de la Persona Joven, Plan OBI y Política de Equidad de Género, coordinados por el INAMO, el Plan RED, que es un plan interinstitucional de atención y prevención a la persona menor de edad con problemas de eh, adicciones, coordinado por el IAFA. Tenemos la hoja de ruta y otros planes del Consejo Interinstitucional de Madre Adolescente a cargo del Ministerio de Salud, la Política Nacional de Salud Mental a cargo del Ministerio de Salud, la Política Nacional de Enfermedades Crónicas a cargo del Ministerio de Salud, el Plan de Prevención y Atención a la explotación sexual comercial y el Plan de Prevención y Atención a la Trata de Personas a cargo del Poder Judicial y los planes nacionales de cáncer y el Plan Nacional de Salud recientemente presentado por el Ministerio de Salud, ambos. ¿Por qué recalco esto? Porque la institución en el trabajo, y esto se ha, digamos, construido esta red y estas redes a lo largo de muchos años, en el trabajo intersectorial, en el trabajo interinstitucional, también ha encontrado una fortaleza en términos de cómo las otras instituciones, estas que aparecen acá,
y otras más que no he mencionado, y más INA, Ministerio de Educación, eh, en la atención que dan a la población de adolescentes, en la detección temprana de problemas de esta población y en su referencia, y en la prevención primordial, ¿verdad? En todo lo que pueden hacer y hacen a nivel de promoción de la salud, vienen a ser socios invaluables para la caja y para el sistema de salud, ¿verdad? Y claro, se constituye en una estrategia que hoy por hoy está teniendo un peso muy importante para poder sostener las situaciones que ustedes muy claramente han expuesto, ¿verdad? Ahí el día de hoy y a las cuales se están enfrentando los y las adolescentes en el momento presente. Es un reto y para mí, personalmente, pienso que es un reto de los más importantes que el Estado costarricense mantenga la participación de las instituciones que aparecen en estas listas, ¿verdad? Que tienen estas otras políticas y planes y que tienen en conjunto indicadores con la caja. Y es un reto que se pueda dotar de contenido presupuestario y otros recursos, los recursos requeridos para su operación. Ahí es donde efectivamente se va a poder hacer una sinergia, un trabajo sistémico, ¿verdad? Un trabajo intersectorial que es el que también puede contribuir a dar una respuesta integral, integrada eh, a la población de los y las adolescentes. Hasta la fecha se ha hecho. Hasta la fecha se ha hecho, ¿verdad? Pero ese es el mensaje, ¿verdad? Y es parte también de una de las acciones que nosotros como programa institucional de adolescencia estamos tratando de llevar fuera de la institución, ¿verdad? La invitación a todos estos colegas, ¿verdad? De otras instituciones y otros sectores a no disminuir la marcha, ¿verdad? Y continuar con su trabajo que es muy valorado y es muy valioso para la atención de esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sequeira. Bueno, con esto terminamos las exposiciones.